que pudo ser evitado desde un comienzo. Más de 100.000 personas. En la cárcel de Iquique, como en muchos otros penales del país, suelen ocurrir algunos roces en la relación diaria entre los gendarmes y los reos. Pero hay una situación que ocurre bastante habitualmente y que se convierte en una suerte de juego perverso, y es la hora del encierro a partir de las 5 de la tarde. Ha pasado que los gendarmes les cortan la luz a los internos, y entonces se quedan sin ninguna posibilidad de poder entretenerse con radio, con televisión u otras posibilidades para matar esas largas horas de encierro. ¿Y cómo protestan los internos? Suelen tomar algún trozo de papel o algún objeto que tengan a mano, le encienden fuego y lo lanzan por la ventana para expresar su molestia. ¿Qué sucede la noche de la tragedia? Cuando los internos que estaban en el dormitorio número 1 del módulo 5 le gritan a los gendarmes que por favor los ayuden frente a este incendio desatado, estos, dicen, pensaron que se trataba de un amago más, de los tantos que les había tocado presenciar. Pero cuando se dan realmente cuenta de las dimensiones del incendio, del fuego que se está expandiendo, se produce el primer escollo en el rescate. El mismo dolor, porque yo me siento acá en la casa, a veces me da rabia porque quisiera que todos sintieran lo mismo que yo siento. Y de repente las chiquillas conversan de una cosa a otra y yo me siento desubicada. Pues en cambio allá, y yo converso el tema de mi hijo, la otra señora el tema de su hijo, entonces nos sentimos, no sé, como unidos. El acceso al sumario de la tragedia carcelaria de Iquique permitió conocer detalles de los acontecimientos. Entre ellos se cuenta la falta absoluta de sistema de seguridad antiincendios y asimismo la negligencia funcionaria para auxiliar a las víctimas. Existe una persona que era un vigilante que estaba ubicada en la garita número 3 y que a esa persona, a lo menos durante 25 minutos, se le avisó que existía un incendio. Ese funcionario no ha sido sancionado por Gendarmería. Los abogados querellantes en este caso pedirán nuevas diligencias al magistrado Jaime Chamorro, las cuales apuntan a establecer las responsabilidades en este caso de las autoridades de Gendarmería. Habían 2 puestos de vigilancia, más un funcionario de recorrido en el muro de circunvalación que tenían control visual sobre el módulo 5. Empezamos a gritarle para frente al funcionario de ahí de la garita, que llamara para abajo, que diera la luz, que los muchachos y los niños se estaban quemando. Y él lo único que hizo, dio la vuelta así y pegó la mirada hacia acá.
De repente quedé mirando, ay, hace así, ya espérense, dijo. Se dio la vuelta y se fue. Cuando de repente salieron las llamas por la orilla de la ventana. Obviamente ese comportamiento, que es un comportamiento criminal de un funcionario, en este caso de Gendarmería, nos motivó a pensar de que aquí habían cosas extrañísimas. No sé cuánto tiempo o por qué el funcionario que estuvo ahí no informó inmediatamente. Puede haber sido, como vieron dos amagos anteriores, ¿ya? Pensó que era como el cuento del lobo. Llamar por molestar. Cuando él se percata del incendio, por radio comunica a la guardia y a la sala de seguridad de la novedad y se activa la alarma. Se lo hizo oportunamente o no oportunamente, no me puedo pronunciar. Insisto, en materia de un sumario. Cuando llegaron ellos, llegaron en un momento cuando ya no había caso, ya estaba totalmente ya quemada la gente y llegaron sin llaves también. Regresaron nuevamente hacia la guardia interna, que queda en un trayecto, calculo yo, aproximadamente unos 200 metros, a volver a buscar las llaves. Y a regresar yo ya no había caso ya. Que la persona que se supone que era el encargado de la guardia, que tenía las llaves para abrir determinadas puertas para llegar al incendio, simplemente se encontraba escondido, ebrio, absolutamente borracho. Aparentemente, cuando él asumió su servicio, está en condiciones. Lo que él haya hecho en la madrugada con su vida personal, cosa de él. Yo lo vi bien y a mí me dio cierta seguridad para poder dejarle el mando. En este caso puntual, su presencia o no presencia no habría cambiado la situación, puesto que en subsidio concurrió otro personal que sí estaba en condiciones de actuar. El sargento Matamala era el jefe de la guardia, es decir, él tenía todas las llaves de todas las puertas que debían abrirse. Las llaves permanecen en el sector de la guardia interna, en este caso a cargo de personal de la guardia nocturna. Si él las tenía o no, no lo sé. En un primer momento, todos los funcionarios de Gendarmería ocultaron de que este gendarme estaba ebrio, que no solamente estaba ebrio, sino que estaba verdaderamente escondido con todas las llaves del presidio. Esta situación pasó desapercibida y se ocultó por un tema de lealtades malentendidas. Y ahí está uno de los elementos adicionales, por lo cual siempre Gendarmería pretendió hacer creer de que este incendio comenzó bastantes minutos después a lo que realmente había ocurrido. La hora en que se inició el incendio al interior del módulo 5 en el penal de Iquique puede resultar muy determinante, según dice uno de los abogados querellantes, para poder establecer las responsabilidades. ¿Y por qué es tan significativo? Porque de eso depende a qué hora se dio la alarma a bomberos para que viniese al penal de Iquique a sofocar el incendio. Pero hay un dato adicional que no es menor. Esa noche, en torno al módulo 5, la red seca y la red húmeda no estaban funcionando. Tampoco en los dormitorios, y puntualmente en el dormitorio número 1, había agua disponible para que los internos pudiesen hacer algo para sofocar el incendio. De modo que ellos estaban absolutamente a merced de que llegara esta ayuda externa, en minutos que resultaban francamente angustiosos para ellos. Mi primera instrucción es decirles de que se llame bomberos. Esto fue a las 23:01 minutos.
Ya a las 22:59 horas, desde la unidad penal se había dado la alarma y se había requerido la presencia de bomberos. Los carros bombas se demoraron no más de 5 minutos, lo que se puede haber demorado, 5 minutos. Cuando el primer carro bomba llega al establecimiento, el fuego ya estaba en proceso de extinción por parte del personal de gendarmería. Llegamos a la etapa de esto, del humo, no del fuego. Si nosotros llegamos a esta etapa, 11:05, y de acuerdo a eso, pensemos de que el fuego haya empezado a las 10:30. De ahí es el empezar el fuego, a las 10:30. ¿Por qué ese incendio comenzó a esa hora? No sé si el llamado bombero antes. El oficial de guardia y el personal que se encontraba de servicio esa noche estaba debidamente instruido de cuáles eran los procedimientos establecidos o preestablecidos para combatir una emergencia como la sucedida. Si actuaron con diligencia o no en materia del sumario, lo reitero. Desconozco si fue 5, 10 o 20 minutos antes que se haya iniciado el incendio. A lo largo de la investigación se ha podido establecer con relativa certeza que transcurrió media hora desde que comenzó el fuego en el módulo 5 del penal hasta que se dio la alerta a bomberos. Un tiempo demasiado precioso a todas luces para esas 26 personas que estaban encerradas bajo llave pidiendo angustiosa ayuda y además atrapados en ese fuego voraz. En el siguiente segmento vamos a detenernos en las pericias que se hicieron para determinar cuánto demoraron los internos en morir, cuál fue la causa real de su deceso y en qué condiciones quedaron después de esto. ¿Y por qué es importante? Porque esto aporta luces significativas respecto a la oportunidad del rescate, saber exactamente cuáles fueron los minutos claves que podrían haber marcado una diferencia entre la vida y la muerte de haber llegado a tiempo esa ayuda. Claro que el material que estaba adentro muchos de ellos son inflamables, en el caso piritano, en la esponja y todo lo demás, inclusive la ropa, porque casi toda la mayoría de las ropas son acrílicas, entonces los acrílicos se absorben mucho el calor y empieza a emitir fuego rápidamente. Ahora, estando esto acá adentro, imagínense qué es lo que haya pasado. Mire cómo se está quemando. Mire. En el 100% de los casos nosotros determinamos que fue por inhalación de humo. Eso produce, digamos, entonces un estado de inconsciencia que hace imposible evitar las quemaduras. Las quemaduras sobrevienen entonces por esta incapacidad de huir de las personas, de defenderse. Fallecieron de un síndrome que se llama el síndrome por golpe de calor, y asociado a esto fue un factor que coayudó la intoxicación por monóxido de carbono. Pero si bien si uno lo pudiera expresar médicamente, estos sujetos se calcinaron ya vivos, ya, pero como ya estaban con compromiso de conciencia producto del monóxido de carbono, no tuvieron dolor. Nosotros calculamos que en la casi totalidad de los cuerpos, un promedio de 15 a 20 minutos tardaron en morir.
por lo menos tienen que haber sido 15 a 20 minutos para haber logrado todos estos efectos. Ese precioso momento que transcurre desde que se inicia el incendio hasta que los funcionarios de Gendarmería intentan hacer algo, fue un tiempo demasiado largo, un tiempo extraordinariamente largo que permitió en definitiva que estos jóvenes murieran. Cuando se confecciona la minuta inicial, donde relacionamos los hechos de cuando comienzan a cuando terminan. Nosotros lo primero que observamos fue una falsificación de un instrumento público en donde el mismo personal de Gendarmería cambió el inicio de este siniestro. Es decir, primero se anotó una hora y posteriormente, sobre esa misma hora, se cambió el inicio y se anotaron 10 minutos después. Que hubieron enmendaciones posterior dentro de los otros libros, desconozco. Pero yo sí me aseguro haber confeccionado la minuta conjunto con el jefe operativo y el oficial de guardia. ¿Y esa hora cuál era? 22:40 más o menos. Fue un error de procedimiento, o sea, se consignó una hora en una constancia en el libro de novedades y posteriormente fue corregida, pero que haya sido hecho o obrado de mala fe, tengo mis dudas. Yo creo que se obedeció a otra cosa, quizá a un poco de ingenuidad del oficial que lleva el libro. De que Gendarmería había ocultado algo con esta operación. No, obedece que una persona se equivocó en la hora que puso y la trató de corregir nada más. Y ese hecho también tengo entendido que lo investigó el ministro instructor y llegó a la misma conclusión, o sea, que no hubo nada anormal, digamos, más allá de la enmendadura. Aquí tengo un extracto del sumario interno que hizo Gendarmería para investigar en profundidad este caso. Al final hubo 2 funcionarios dados de baja por el tema de la ebriedad en horas de servicio. Pero lo que más llama la atención es que no se haya dictaminado ninguna sanción por haber alterado el libro de novedades, que eso es un hecho particularmente grave, porque es adulterar un instrumento público y eso es constitutivo de delitos simple y claramente. Cuando volvamos de una pausa vamos a incorporar una nueva pista en esta azarosa investigación, porque en ese dormitorio del módulo 5 esa noche había un interno que estaba amenazado de muerte por haber denunciado una red de narcotráfico interno y por haber denunciado también un intento de fuga. ¿Pudo haber aquí un ajuste de cuentas? Lo vamos a ver a la vuelta de una pausa. Más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas. En ese dormitorio del módulo 5 donde comenzó el fuego esa noche había un redo que nos conduce a una hebra distinta de la investigación. Su nombre, Cristian Soto Sariego, un joven de 26 años que en ese momento estaba siendo procesado por robo con violencia. La particularidad de este interno es que era conocido dentro de todo el recinto penal como un soplón o un sapo, porque había dado pistas importantes como informante de tráfico de estupefacientes o de sustancias ilícitas al interior de la cárcel y también había entregado información relevante para desarticular un intento de fuga. Claramente, como ustedes podrán comprender, su vida estaba amenazada y su presencia en ese dormitorio esa noche no es menor, porque ello podría explicar por qué no se rescató a los 26 jóvenes cuando estos pidieron auxilio. Al menos es una de las tesis que maneja la parte querellante. Se va a oficiar una misa a las 11 de la mañana en conmemoración de los niños. Recordar y acompañar a los restos y los familiares de la gente que vive en esas localidades.
por segundo año consecutivo hemos llegado los familiares de los 26 mártires de Iquique. Estamos rindiendo un homenaje con nuestro dolor y con nuestra comprensión hacia los que han quedado vivos, que son los que están aquí una vez más, esperando que Dios nos dé la ilusión y la esperanza de poder conseguir lo que tanto queremos, que es la verdad. Y junto con la verdad queremos la justicia. La verdad es que el inicio del incendio nunca pudo determinarse en la investigación que hizo el ministro Chamorro. Pero sí puedo señalar de que hay algunas versiones. Esto comenzó con el intento por hacer callar o aniquilar, amedrentar o asustar a un recluso. Efectivamente existía un interno, Sotosariego. Él observaba situaciones y por la cercanía que logró tener conmigo, a mí me las transmitía. Por el año 2000 se logró frustrar una fuga que iba a ser masiva en ese penal. El módulo 3 tenía construido un túnel en esa cárcel. Estaba escasamente 1 metro de salir al otro lado, por donde fácilmente se me podría haber evadido un módulo completo. El interno Sotosariego formaba parte aparentemente de una red que tenía que ver con el tráfico de sustancias ilícitas al interior del penal. Pero esta asociación que existía para este tráfico también estaba integrada por funcionarios de gendarmería, de acuerdo a lo que se nos ha señalado. Él me indica de que hay un funcionario que va a recibir una droga, me da el nombre, yo tomo debida nota, adopto las medidas del caso, y que lamentablemente involucró a algunos internos y a un funcionario que fue llamado a retiro rápidamente como consecuencia de este hecho. Y la droga incautada. Sotosariego fue delatado a los internos por un funcionario que fue dado de baja por ingresar droga al penal. Toda persona que se delata dentro de la cárcel está con el riesgo de muerte, ¿ya? Porque se supone que la ley de la selva no lo permite así, porque el soplo dentro de la cárcel es muy mal visto. Esas dos situaciones provocan que el interno sea derivado al módulo 5 como medida de seguridad para proteger su integridad física. Cristian Soto estaba en una situación particularmente comprometida al interior del penal por su condición de informante o de soplón, como le llamaban. Hay que decir que al módulo 5, lugar donde se produjo el incendio, había sido trasladado como una medida de protección, porque antes de eso había estado en un módulo donde los propios internos le propinaron una tremenda golpiza, muy molestos porque él los había denunciado en su intento de fuga. Después, el alcaide de la prisión decidió llevarlo a un cuarto de aislamiento, supuestamente para protegerlo, pero aquí vino una segunda golpiza, esta vez desde funcionarios de gendarmería. Todo esto él lo cuenta en una carta que le envió a la Seremi de Justicia 2 meses antes de que se produjera el incendio, y donde entre otras cosas le dice: no estoy seguro en ningún lugar de la cárcel, temo por represalias en contra mía, y le pide puntualmente que interceda por él. Nada de eso ocurre, porque Cristian Sotosariego muere también junto a los otros 25 internos esa noche de la tragedia. Que es prudente aceptar la versión de que acá
el motivo fue otro. El motivo fue exterminar, amedrentar o simplemente vengarse de uno o dos reclusos que pudieron decir o denunciar estos hechos. Son especulaciones que nunca hay que descartar. La venganza que tuvo la población penal ya con él, ya a que le hubiesen dicho denle un susto a Soto Sarriá que sale de los cuartos porque él fue quien informó, puede haber sido una tesis. Me interesó seguir esa pista para determinar si eventualmente él había sido el autor del incendio, o si era un ajuste de cuentas, o si era una represalia. Pero pese a mi intento, no hay ningún hecho que determinadamente me permitan a mí decir él fue el causante del incendio o la actitud de este menor fue el motivo del incendio o del descontrol quizás de los menores o de la causa de la acción de ellos. Toda esa situación de entrega de información que de una u otra forma después se logra filtrar hace que se especule respecto de esta persona después del incendio. Eso nace como una consecuencia casi lógica, pero que, insisto, no guarda ninguna relación con el incendio. Puede haber sido él y otros que a lo mejor empezaron a hacer quema de trozo de colchoneta que derivó en un incendio mayor porque se les escapó de control. De mayo quedó marcado en el calendario. ADS represento, recuerda a diario. Negro Chico, Zorrillo, Taucales, Tontorrenes son algunos que murieron por culpa del sistema carcelario. 10:45 empezaron los lamentos, sufrimiento y dolor que se escuchaban por todo el pabellón. El México, cabro primerizo, por culpa de un pago que no quiso abrir el candado entre rejas. Murieron quemados, más encima lo acusaron de haberse amotinado. No hubo compasión mientras en la población los gritos de todos los reos pedían libertad para su compañero, tanto fuego entre medio, esos malditos fierros más encima abrieron fuego. Media hora después llegaron los bomberos, no la vieron 26 familias que en su casa no escuchaban los llantos de sus hijos que las llamas ya sus vidas apagaban. Para mí es importante, no por mí ni por lo que dirá la gente, es por su hijita. Porque el día de mañana ella está creciendo. El día de mañana ella va a preguntar, ¿por qué mi papá murió en la cárcel? Ella no va a entender porque todavía es muy chiquita. Entonces por ella, porque yo le quiero guardar todo esto que usted ve acá, yo se lo voy a guardar hasta el día de mañana. Y yo le he dicho a mi hijo, si yo estoy muerta, ellos tienen el deber de entregárselo a ella. Se dictó resolución que dictaminó sobreseimiento definitivo, por cuanto el magistrado dictaminó que el hecho investigado respecto del procesado Ricardo Campilla y Caña no es constitutivo de delito. Era inocente. Pero esto llegó demasiado tarde. A veces me pregunto si yo hubiera ido a la radio, hubiera hablado, hubiera sido... A lo mejor me hubieran escuchado antes, no sé. Solo pido a Dios que me perdone si en algo le fallé a mi hijo. Mi hijo sabe que yo lo adoraba, que lo quería, que él contaba siempre con mi apoyo en todo momento, igual que todos mis otros hijos. Cuando fuimos explicando nosotros de que había muchas situaciones que no se podían entender y que había muchos contrasentidos, versiones totalmente contradictorias, el alcaide concluyó y nos relató era de que estos jóvenes nunca debieron morir, que los dejaron morir y que el personal de Gendarmería no había hecho nada diligente y prudente por aplacar o por terminar con el fuego. No dejaron morir a los internos. Pienso que es lo último que haría un ser humano, dejar morir a una persona. Muy por el contrario. Hicieron tremendos esfuerzos por salvar la situación. Y de eso yo soy testigo. Está absolutamente claro que ha existido un cuasi delito de homicidio o un incendio con resultado de muerte.